Moción de censura sí o moción de censura no y todos los matices, que para eso estamos aquí, para aportar matices. ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a Contrapoder aquí en B1 Media. Hemos reunido como cada semana, como cada domingo, a lo mejor de cada casa. Gente inteligente, gente bella, gente lista, pues la gente que merecemos aquí en Contrapoder. Está aquí a mi lado Hermenegildo Altozano. Hola Hermenegildo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy bien. La verdad que he pasado una semana bien, con frío, pero bien. Sí, pero Habitualmente nunca me pregunta la gente cómo estoy yo. Siempre pregunto yo, pero no. preguntas tú, pero claro, de vez en cuando hay que cambiar el Muchas papel, ¿no? gracias. Bueno, Hermenegildo, hace falta presentación. Digo, no porque sea impresentable, sino porque la gente... Mal empezamos. La gente de Bigual conoce muy bien a Hermenegildo. Es un hombre encantador. Iba a decir fuera de las pantallas, pero también dentro. O sea, que se puede discutir con él y es un hombre encantador, como también lo es Pepe Luis Vázquez. ¿Cómo estás, Pepe Luis? Pues muy contento y encantado de estar aquí. Tengo aquí tu periódico, mira. Tienes ahí, fíjate, La Razón. eso es old fashion, ¿no? Como vintage, que se Sí, diría. ya, esto se lleva menos que fumar en los hospitales. O sea, es una cosa. Los periódicos de hoy en día ya no se llevan, pero bueno, ahora estamos. Está también en el otro flanco Víctor Sánchez del Real. Hola, ¿Qué Víctor. tal? Has dicho bellos y listos. Bellos y liscos. Me he equivocado de programa, yo venía a otra hora. Que no, bellos y listos. Bellos. Víctor fue diputado por el grupo parlamentario Vox. Sí, pero me lo están perdonando todo. Es comunicador, es periodista, es empresario, es Profesor también en la universidad. profesor, es padre, hijo, bueno, muchas cosas. Y tengo perro. Y tiene perro además, o sea, Joder. pues estupendo. Y está Laura Fábregas. Hola Laura, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? Encantado de tenerte aquí. Muy contenta de estar aquí con vosotros. Es periodista de The Objective, una casa a la que... Qué bien lo has pronunciado, ¿eh? Dios, Se nota que... ¿Sabes que hay periodistas que tienen miedo a pronunciarlo? Entonces no nos citan. No, O nos sí, yo- citan un poco así. publicáis, no por el nombre. No, bueno, también hay quien tiene dudas con el inglés. Es una casa a la que le tengo mucho cariño, como algunos saben. Bueno, a ver, moción de censura, sí, moción de censura, no. A ver, por supuesto, el debate no es tan binario, esto no es Real Madrid-Barça, hay muchos matices y vamos a plantearlos aquí, código con esta gente, ¿cómo es? Bella y lista, que he dicho, ambas cosas. Porque hay un run que no cesa, es cierto, como tampoco cesan los escándalos que afectan al ejecutivo de Sánchez. Venimos de semanas con el fiscal general condenado. Dicen, si eso no forma parte del gobierno, bueno, a ver, era como el ministro 23. Está Cerdán, Ábalos, Coldo, que han pasado por prisión, algunos siguen en ella, en la prisión de Soto del Real. Hay unas negociaciones con Junts que están, bueno, dicen muertas desde Junts, vamos a decir encalladas por ser más suaves. Las cloacas del PSOE saliendo a la superficie con Leire Díez como protagonista. En una legislatura que sigue sin contar con presupuestos, llevamos ya 3 años. De hecho, los presupuestos que tenemos en vigor los aprobaron unas Cortes que hoy ya no existen, o sea, las anteriores Cortes. Una anomalía más dentro de estos años que estamos viviendo. Pero por lo que nadie puede poner la mano en el fuego, y eso que es peligroso poner la mano en el fuego hoy en día, es porque Pedro Sánchez, que otra cosa no, pero hábil para manejarse en el relato y en las campañas electorales, no puede mantenerse en la Moncloa en unas nuevas elecciones. Dicen agonía del gobierno, ya, pero también Feijóo se veía como habitante de la Moncloa en el verano del 2023 y no pasó. O sea, ganó las elecciones, pero no alcanzaron los votos. Entonces, hay mucha gente, dentro del Partido Popular incluso hay voces ya, que están hablando de la idea de que el Partido Popular debe presentar una moción de censura. Desde Vox, por ejemplo, le piden al PP que tenga valentía y que presente la moción de censura y que se deje de manifestaciones, que está muy bien en la calle, en el templo de Devot, pero que presente una moción de censura. Aunque la pierda, pues aunque la pierda, dicen, para retratar al gobierno. Voy a empezar con esta pregunta y después añadimos todos los matices, que a ver los haylos. Hermenegildo, ¿el PP debe presentar una moción de censura al gobierno de Sánchez? Pues mira, yo creo que sí por las siguientes razones. Otra cosa es que cuál sea el momento procesal oportuno para hacerlo. Yo creo porque si tú tienes un apego a la Constitución y piensas que hay un texto que rige fundamentalmente la división de poderes y la vida política, la moción de censura se configura como un instrumento de control por parte del Parlamento de la acción política del gobierno.
y hay muchas causas o muchas razones que justificarían el planteamiento de una moción de censura. Oye, pues un exministro que ha ingresado en prisión, 2 secretarios de organización del partido del gobierno pues que han ingresado en prisión, el fiscal general del Estado condenado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. ¿Qué ocurre? Que aquí entra en juego o sea, una cosa es lo que tú debas hacer, por una parte, es decir, yo creo que en un momento determinado un partido de oposición debe plantear una moción de censura si la acción del gobierno no está dentro de los cauces de lo que sería la ortodoxia política y la ortodoxia de un Estado de Derecho. Lo hizo Felipe González en 1980 con Adolfo Suárez, perdió la moción de censura, pero 2 años después barrió en las elecciones, es decir, sacó una mayoría absolutamente apabullante. Yo creo que el PSOE sacó 202 escaños y Alianza Popular sacó como 105, o sea, esa fue la distancia, ¿no? Y supuso la descomposición del gobierno de la UCD de Adolfo Suárez. Lo hizo Antonio Hernández Mancha, entonces es verdad que la hizo de una manera contra Felipe González, pero bueno, hay quien dice que aquello sirvió para que el Alianza Popular penetrara en las elecciones andaluzas, rompiera lo que era por así decir, el monopolio de la derecha de la UCD y que se convirtiera en una alternativa de gobierno que posibilitó, pues varios años después, el gobierno de José María Aznar. Entonces yo creo que hay cosas que hay que hacer, con independencia de que los números te den o no te den los números. Ahora bien, ¿es el momento oportuno? Pues hay que pensar, es decir, si yo planteo ahora mismo una moción de censura, ¿qué es lo que obtengo? Dices, bueno, pues voy a conseguir que se retrate Junts, que se retrate el PNV, que son los que parece que, sobre todo más Junts que el PNV. La pregunta aquí no es que gana Junts si sigue apoyando al gobierno socialista, sino que pierde si sigue apoyando al gobierno socialista. Es decir, Junts yo creo que ha llegado ya a la conclusión de que le puede venir peor apoyar al gobierno del Partido Socialista que no apoyar al gobierno del Partido Socialista. Otra cosa es qué haría en una moción de censura. Pero claro, el problema que tú tienes es, hasta que tú no presentas la moción de censura, no se retrata Junts, y mientras no se retrate Junts, no sabes si va a prosperar o no va a prosperar una moción de censura. Entonces estás en un nudo gordiano donde dices, ¿qué hago? Si no presento la moción de censura, Junts no se retrata, pero si luego la presento y Junts se retrata de la manera equivocada, he perdido la concentración de fuego de la moción de censura. Entonces yo creo que hay motivo para presentar una moción de censura, lo habrá mucho más si se abre una causa criminal, una causa penal contra el Partido Socialista como persona jurídica y bueno, pues, en fin, esto es una cuestión aritmética, te hacen falta solo 35 diputados para presentar una moción de censura. Podrías presentar varias. O sea, Laura, yo creo que conoce bien la política catalana sí. y conoce bien y tiene fuentes además en Junts. Y no solamente está Junts, sino lo que pasa dentro de Cataluña y cómo Junts ve, como decía Hermenegildo, la situación de si me sale rentable o no apoyar ahora mismo, al gobierno a cambio de por muchas sesiones que se puedan dar, que veremos después si se cumplen o no. Pero... Bueno, es que hay un dilema interno en Junts porque es verdad que ellos se dan cuenta que el gobierno no está cumpliendo con los compromisos y que si no cumple, no hay un giro de volante, no pueden continuar en la misma senda. Pero también es una cosa que a veces aquí se olvida en Madrid, es que en todos los sondeos de la Generalitat reflejan que la mayoría de votantes de Junts prefiere a Sánchez que a Feijóo en Moncloa. Y además con una diferencia muy, muy, muy notoria. Por lo tanto, ellos saben que también cualquier entente con el PP les puede penalizar de cara a su electorado. Sí, pero está Silvia Orriols en Cataluña. Sí, pero Silvia Orriols, ellos tienen mucho miedo a Silvia Orriols, sobre todo los alcaldes, que son los que ven más de cerca cómo sus votantes se sienten atraídos por el fenómeno de Alianza Catalana. Pero ellos no consideran que la receta sea romper los puentes con los socialistas. Dicen, oye, tenemos que apretar más para conseguir herramientas contra la multirreincidencia, contra las ocupaciones. O sea, ellos dicen, necesitamos demostrar
a los que dudan entre nosotros y Alianza que somos una fuerza útil, que sacamos contrapartidas, que nos tomamos en serio el problema de la seguridad en los barrios. Entonces, esto no es preocupación con Alianza, sí, pero esto no significa querer cortar sí o sí con el gobierno de Sánchez. Sé que esto a veces, mi discurso no es el hegemónico aquí en Madrid, pero hay muchas matices en Cataluña respecto a esto. Pero también dicen, oye, si este Sánchez nos toma el pelo, claro que en algún momento tenemos que cortar con ellos, porque además necesitamos un revulsivo de cara a las elecciones en el Parlamento que no pinta muy bien para Junts, ¿no? Víctor, ¿tú cómo...? Y otra cosa, Sí. perdona, y también cuando dicen esto, cuando tienen miedo a la Alianza Catalana, lo que muchos plantean es dejar de hacer cordón sanitario, de poder pactar con ellos, simplemente, como mucha gente en el PP pide normalizar la relación con Vox. Víctor, ¿tú cómo lo ves? Bueno, si quieres empiezo por Sí. lo que ha mencionado muy bien Laura, la visión catalana. A ver, hay una premisa casi filosófica y es que la garrapata no suele matar al perro. Es decir, mientras pueda sacar sangre, no tiene el deseo ni evolutivamente es deseable matar al perro. Y no quiero yo llamar garrapatas a los independentistas catalanes, nada más lejos de mi intención. Pero dicho eso, creo que no van a decirlo. Mientras logren sacar sangre de la herida, que lo estás diciendo, ese utilitarismo está ahí. Ahora, ¿qué es una moción de censura? No me quiero poner filosófico, ¿qué es? ¿Es un acto jurídico? ¿Es un acto parlamentario? ¿Es un acto político? ¿Es un acto de liderazgo? ¿Es cruzar un río? ¿Es un acto filosófico o moral? ¿No? Empiezo de abajo. ¿Es un acto jurídico? Sí, bueno, es ir al registro, presentarlo, firmar 35. ¿Qué dificultad hay? ¿Qué problema hay? Ninguno. Venga, para adelante. ¿Es un acto parlamentario? Sí, es un acto parlamentario que declara una hostilidad, pero si las palabras parlamentarias llevan siendo hace ya muchos años hostiles, tal. Con lo cual, ¿qué problema hay en presentar una moción de censura? Fíjate que le estoy ayudando al señor Feijóo y a Atláteres a perder el miedecito, que aquí hay una especie como de miedo. Vale, pero sigo. ¿Cuál es el siguiente que he hecho? ¿Es un acto político? Sí. Ahí se lo tiene uno que pensar más, ¿no? Porque es un acto político, es un acto grave, si quieres, es de lo más fuerte que tú le puedes hacer en política al rival o adversario. ¿Qué problema hay? Si estamos hablando de un rival y un adversario, qué pobre. Sigo. ¿Es un acto de liderazgo o de alta política? Sí que lo es. Y ahí es donde empieza a tener problemas el PP y donde empieza a tener problemas Génova. Chico, es que esto, es que tal, ya, pero es que este es un acto de presidente de gobierno, es el hecho de ejercer de presidente de gobierno, no de líder de la oposición siquiera. Este es el primer acto que un líder de la oposición toma para convertirse. He dicho un río, es un Rubicón. Es un punto de no retorno, ¿no? El efecto, si quieres, cesariano, ¿no? Sí. Supone una ruptura, pero si ya está roto, pero si esto, con lo cual, si te fijas, va siendo un sile, ¿no? O sea, destripando el problema, y es un acto de liderazgo, pues mira, va a ser que sí, o sea, alguien que quiere ya no solo ser presidente de gobierno, sino ser un presidente de gobierno con una credibilidad de que va a hacer cosas, pues es evidente que tienes que hacer cosas valientes, osadas, incluso si salen mal. Fíjate, y la siguiente por arriba ya, si quieres, es un acto justo o moral. Pues claro que lo es. Cuando estamos hablando de la mayor capa de corrupción de la historia. Ahora, ¿qué pasa? Que el PP en muchas de estas capas está atado por su pasado, está atado por sus propias palabras, está atado por sus compromisos, por sus necesidades casi personales y de grupo. Hombre, pues es que claro, cuando tú sacas de paseo a tus antiguos líderes que estaban en la época de la Gürtel y que por mucho que el PSOE lo engorde y a través de una moción de censura logró ese cambio, incluso sin ser diputado, el actual presidente del gobierno, pues chico, o renuncias a Satanás o tendrás siempre a Satanás en tu cama. Porque o renuncias a aquello que era aquel PP, que todos sabemos que hacía pitufeo el 11 de marzo, que tenía la sede pagada con dinero en B. Es que aquí tenemos una memoria muy corta. Entonces, claro, estos son los miedos que a esto que parece como con natural de qué problema hay en presentar una moción de censura, empiezan todos estos miedos. ¿Y cómo vamos a saltar el río Rubicón contra el PSOE, que es nuestro aliado tradicional, cuando aquí tengo a estos que son tan brutos y con los que me llevo tan mal, etcétera? Conclusión. No ya utilitarista, sino desde un punto de vista de qué es una moción de censura, debería presentarse un partido limpio que quiere gobernar, que quiere liderar España y que quiere sacar a España de la corrupción, debería presentar una moción de censura, pero no una moción de censura, manifestaciones, el otro día lo decía en otro sitio, todo en todas partes y a la vez. Debería estar pensando en 150 cosas. Pero esto de hacer una manifa
y ya está, ay, ya hemos cumplido, ya ha venido la gente y ahora el vermú. No, señores, hay que hacer política, hay que hacer parlamentarismo, todas estas capas tenían que estar llenos de acciones cada día, cada hora, cada 5 minutos y liderar. Hacer blitz, lo que tú dices, a lo mejor, ¿cuándo hay que empezar? Pues chicos, yo creo que empezar con todo a la vez, ya, mañana, y quitarse de complejines. Sí, pero el problema es que, claro, presentas la moción de censura. Es un acto político de primer nivel en el que, no se nos puede olvidar, tiene una finalidad constructiva. Porque la finalidad de una moción de censura al final es de poner a un gobierno para elevar a otro gobierno, en este caso un presidente que constituya un nuevo gobierno. Entonces, tú presentas en un momento en el que le estás achacando a Pedro Sánchez una flagrante debilidad política parlamentaria a través de la cual ni siquiera consigue aprobar unos presupuestos generales del Estado, que es la norma sobre la que se fundamenta o se cimenta cualquier legislatura en democracia, en una democracia parlamentaria como la española, que tiene una constitución como la española, en la que viene claramente recogida la obligación de cada gobierno de presentar presupuestos a las Cortes Generales. Entonces, si tú le estás achacando a Pedro Sánchez que no tiene una mayoría política en el Congreso de los Diputados, porque no la tiene, y el resultado final de la moción de censura es una mayoría en favor de Pedro Sánchez y en contra de Alberto Núñez Feijóo, automáticamente hace agua de borrajas todo ese discurso de que el presidente del gobierno no tiene la legitimidad del Congreso de los Diputados para seguir en el poder. Entonces, estoy de acuerdo en que una moción de censura puede ser un acto político beneficioso en tanto en cuanto a que das un golpe de efecto, durante una serie de días acaparas todo el protagonismo. Feijóo no es un gran parlamentario en el día a día, porque lo vemos en las sesiones de control, él no maneja bien los tiempos, a veces se traba, lo vimos en la última sesión de control cuando quiso decir eso de anatomía de un farsante, que es como se va a llamar, según él, el día que se haga la serie de Pedro Sánchez con ese paralelismo a la anatomía de un instante, ¿no? Que Sí, es la serie que ha salido ahora en Movistar, basada en el libro de Cercas, pero sí es verdad que Alberto Núñez Feijóo, oye, de la manera más objetiva intento decirlo, porque además estuve en aquel debate de investidura después de ganar las elecciones generales de una manera pírrica, ¿no? Porque quedó en primera posición, pero no tuvo los votos suficientes para ser elegido presidente del gobierno. Y en ese debate parlamentario, oye, él se manejó con destreza, demostró que cuando no tiene límite de tiempo puede llegar a tener cierta retranca y ciertas dotes de oratoria. Desde luego resultó ser bastante mejor que Pedro Sánchez por incomparecencia de Pedro Sánchez, que ni siquiera tuvo la deferencia de subir a la tribuna y que honestamente a mi juicio está completamente sobrevalorado como político orador parlamentario. O sea, Pedro Sánchez, además de que es soporífero cada vez que sube a la tribuna porque se tira horas y horas sin decir absolutamente nada, vomitando palabras que lee a veces desde el móvil, que es impresionante. Yo creo que es la única vez que lo he visto, ¿no?, a un político de tan alto nivel sacar el móvil en la tribuna. Pues oye, es verdad que un debate sin límite de tiempo a Alberto Núñez Feijóo le permitiría presentar un proyecto de país, un programa de gobierno y sobre todo hacer una censura a la totalidad de toda la situación de corrupción que ahora mismo tiene el gobierno de Sánchez. El punto contrario, como decía al principio, que el resultado final va a ser una derrota para Alberto Núñez Feijóo y una victoria que va a permitir a Pedro Sánchez tener relato para agotar la legislatura, que es lo que él quiere, aguantar hasta el 27, aunque no sea capaz de aprobar una sola ley. Hay derecho de réplica, ¿eh? Lo que pasa es que, fíjate, el problema que veo en esa tesis de solo presento una moción de censura cuando sé que la voy a ganar, a lo que te lleva es a que no sirve para nada una moción de censura. Es decir, es muy difícil, salvo que se dé una circunstancia extraordinaria, una de 6 intentos. Sí, sí. En el caso de España, que fue la moción de censura que triunfó contra Mariano Rajoy, pues que un instrumento constitucional que, como muy bien habéis explicado, significa que tienes que presentar una alternativa de gobierno. Es decir, esto no es para echar a un señor, esto es para que inmediatamente el que gana la moción de censura va al Palacio de la Zarzuela y jura su cargo como presidente del gobierno. Que el presidente del gobierno elegido tiene una facultad que es inmediatamente disolver las Cortes y convocar unas elecciones generales. Tú puedes pactar y tú puedes decir, señores, esto no hay quien lo sostenga,
usted está incumpliendo una obligación constitucional que no es aprobar presupuestos, es incluso presentar los presupuestos en las Cortes y decir, oiga, no, es que como no me los van a aprobar, no los presento. No, usted tiene la obligación de presentarlos. Y utilizando ese mismo símil, usted tiene la obligación, como jefe del principal partido de la oposición, de presentar una moción de censura cuando existen las circunstancias o los presupuestos objetivos para presentar esa moción de censura, aunque usted no la vaya a ganar. Claro. ¿Por qué? Porque es un instrumento que está inserto en el texto constitucional justamente para controlar la acción política del gobierno. Y si tú estás negando... Pasa que, No, pero para controlar la acción política del gobierno ya hay muchos mecanismos parlamentarios, como las sesiones de control. sesiones de control, pero te digo, lo que tiene una moción de censura es una carga semántica y una carga política y una carga jurídica tan elevada. Y de liderazgo. Claro, que demuestras... El Rubicón te la juegas. Y sobre todo, Víctor, es que te muestras ante los españoles y dices, mire usted, yo estoy aquí, ustedes no pierdan la esperanza porque este es mi programa de gobierno. A, B, C, D. Y esto es lo que voy a hacer. Pues mire usted, en materia económica, en materia de política exterior, en materia de política social, en materia de política de vivienda, y haces un programa que no te van a poder deshacer, porque ahora mismo no existe acción de gobierno, porque la única acción de gobierno que existe es la supervivencia personal de un señor que se llama Pedro Sánchez y los que están a su alrededor. Entonces, como no hay, es decir, no va a presentar una posibilidad, porque mire usted, sus socios de coalición de Sumar van por un lado, los de Podemos están deseando, no lo dicen con la boca, lo sostienen a usted con la boca pequeña por el tema, están deseando que usted se pegue el castañazo para venir otra vez a sacar 70 diputados en unas elecciones. Claro. Es decir, entonces, bueno, el propio Junts per Catalunya y PNV, yo creo que en el fondo también están deseando que haya elecciones. Y aparte dices, oye, en el caso del PNV puedes tener la duda de decir, es que son los que me apoyan, los del Partido Socialista y tal. El PNV son los únicos que las elecciones le vienen mal en cualquier momento. Totalmente. En cualquier momento y a partir de ahora... Cuantas menos elecciones haya para el PNV, mejor. O sea, si el PNV pudiera coger el Excel... Muy brevemente, es verdad que a veces, más allá que el resultado no sea el esperado, hay victorias intangibles de un acto. No, hay victorias morales, y el ejemplo más claro, perdón, lo hemos mencionado aquí, que Felipe González en el año 80. Otro porque si este es el más evidente, pero es que se nos olvidan muchas cosas, pero a veces simplemente es para fortalecer un nuevo liderazgo político. Mira, el Podemos, que tuvo más fuerza, con 70 y pico diputados, propuso una moción de censura en 2017 que no apoyó ni el PSOE en ese momento ni Ciudadanos. ¿Pero para qué sirvió? Para postular a Irene Montero como líder. Yo me acuerdo esos días, esos debates en el Parlamento, estoy acostumbrada a hablar del Parlamento catalán. Bueno, ahora también ya es famoso. Pero yo me acuerdo, bueno, las es verdad, crónicas ahora ya del país de los golpe había pinganillos. descubierto, porque además era la época que Pablo Iglesias ya no se llevaba bien con Errejón, y entonces de golpe Irene Montero era aquí una estadista, ahora ha llovido mucho y ya no tenemos la misma consideración de ella, pero en ese momento parecía como que Podemos tenía más de un rostro carismático, que no era solo Pablo Iglesias o Íñigo Errejón, y sirvió solo para esto, porque como tenían más de 35 diputados, pudieron proponerlo. O sea que a veces se nos olvida también estas pequeñas cosas que sirven para fortalecer un partido, también para retratar a los socios de Sánchez, porque es verdad que para Junts puede ser muy incómodo. O sea, estás diciendo que has roto, que bloqueas la legislatura, Sí, pero luego y luego a la hora de la verdad tienes la opción de hacer limpieza, porque si estás preocupado por la corrupción, pues supongo que también tienes que tomar medidas y no lo haces. O sea, también puede servir para retratar a los socios. Víctor. Porque aquí habrá un momento, bueno, no sé, no veo el futuro, pero yo creo que puede ser que haya un momento que a ver quién es el último que se queda al lado de Sánchez. Hombre, hay un efecto, es evidente que hay un efecto arrastre, o sea, la corrupción al final pasa factura, y ya no solo la corrupción política, que estamos viendo, la corrupción económica, sino también la corrupción moral y todo lo que está trascendiendo del comportamiento ético de los lugartenientes de Sánchez, ¿no? Y más en un flanco tan débil para la izquierda, que se ha arrogado desde hace muchísimo tiempo la bandera feminista de las mujeres, como que ellos son los adalides de las mujeres. Pues oye, así se las gastaban los feministas de proa, ¿no? Sí, vamos a ver. Yo antes he analizado un poco
el qué es una moción de censura en todos sus múltiples parámetros y casi el debe presentar una moción de censura a alguien, ¿no? Y he mencionado el Rubicón. Ojo que el Rubicón, lo digo en los dos sentidos, el positivo de valentía y 2060 y tantos años después recordamos el Rubicón y después del Rubicón casi la palma en Farsalia, una guerra civil, en Munda casi muere Julio César y te acaban matando en el Parlamento, ¿no? O sea, en el Senado. Cuidado que también cruzar Rubicones, pero esto es riesgo, o sea, esto es... Pero así, 2060 y tantos años después, recordamos a un tipo que tomó una decisión con todos en contra de tomar las riendas y decir, esto tiene que ser otra cuestión, y nos dio un imperio, ¿vale? Romano en este caso. Ahora, debe presentarse una moción de censura en abstracto y ahora voy. Creo o puede el señor Feijóo presentar una moción de censura. Y eso tiene que ver con el personaje, y tiene que ver con el equipo, y tiene que ver con sus propias. Yo no estoy viendo un Feijóo que quiera comerse el gobierno. Yo no estoy viendo un Feijóo con ganas de gobernar, ni siquiera. Está en un modo... Hablo de narrativa, es que es lo mío, ¿eh? O sea, desde un punto de vista narrativo, o sea, tú observas y dices, este señor, ¿cuál es su narrativa? Y su narrativa no es la de gobierno, es la de... Fíjate, es incluso la de echar a alguien. Tú lo decías muy bien, Hermenegildo, es una oportunidad única de decir, usted que... O sea, una vez hemos echado a Sánchez, ¿qué? Claro, es una oportunidad de, una vez echemos a Sánchez, ¿usted qué puñetas va a hacer? Porque yo no lo tengo claro. ¿Usted va a bajar los impuestos? Ahora nos acordamos de Montoro, ¿usted va a hacer como Montoro y Feijóo y como Rajoy? ¿Usted va a decir que va a bajar los impuestos y luego nos los baja a los 10 días y 2 años y 8 años después se ríe de los españoles? No me haga ruidito con el micrófono. Usted va a... ¿Qué va a hacer usted? Evidentemente hay que echar a Pedro Sánchez, pero eso es transaccional. Eso es el paso previo a ¿qué? A heredar el gobierno. ¿Para qué? ¿Para hacer más PSOE? ¿Para hacer como ha hecho en Extremadura, por ejemplo, con María Guardiola, que ahora ha presentado y va a elecciones porque ha presentado los presupuestos, según su propia palabra, más expansivos de la historia, es decir, los más socialistas, que no ha desmontado ni una coma del socialismo en Extremadura? Pues chico, eso me encantaría verlo, pero sospecho que no tiene como una pulsión así emocional muy potente de decirnos qué quiere hacer en el gobierno. Al final lo que también ocurrió en las últimas elecciones, y ahora ya te doy paso de Hermenegildo, es decir, que el antisanchismo no le basta. O sea, el decir, vamos a echar a Sánchez, vale. Y yo creo que a muchos votantes les faltó esa garra de proyecto de, vale, ¿y para qué echamos? ¿Y en qué consiste desmontar el sanchismo? ¿Va a hacer, no sé, va a hacer con Televisión Española lo mismo que Sánchez, pero con los suyos? Me refiero, ¿va a hacer lo mismo que Sánchez, pero poniendo a su gente de alrededor? En ese tipo de cosas yo creo que muchos votantes igual les faltó el proyecto más que sí, echar a Sánchez. Y después hay un riesgo también con el tema de las... Entiendo yo, con el tema de las manifestaciones, que es provocar al final un desgaste de la ciudadanía. La ciudadanía, me refiero, crítica con el gobierno, que es ya un síntoma casi de impotencia. Vale, vamos a la manifestación. De censura también sería un síntoma de impotencia, te quiero decir. Pero por lo menos no te has tenido que coger un autobús y hacerte... Puede llegar a alimentar la frustración. A mí me parece... Hay mucha gente que dice, oye, pero o sea, es un comentario generalizado a pie de calle, pero de verdad... con lo que está pasando, no hay manera de echar a este tío. Entonces, oye, presentan la moción de censura, la gente tampoco entra en las profundidades, porque ahora mismo todo es muchísimo más ligero, más superficial, son 15 segundos de una historia de Instagram, de TikTok o de la madre que lo parió, y la gente se piensa, una moción de censura, ya está, y ahora de repente, no, oye, la ha perdido. Es decir, que también puede alimentar la frustración todavía más. Sí, pero hay un elemento que es fundamental, que es la movilización de tu votante. Es decir, tú no puedes tener a una masa de votantes huérfana y diciendo, está ocurriendo, hay un instrumento y no se hace absolutamente nada. Una manifestación gigantesca pues puede tener el impacto de una manifestación gigantesca, pero eso se diluye, se termina olvidando y la gente pues vuelve a su casa, y no puedes estar convocando manifestaciones todas las semanas porque no sirve absolutamente para nada, salvo que lo plantees en forma toma del Palacio de Invierno. Entonces dice, bueno, ya mire usted, voy a saltar, bueno, pues lo que hizo Podemos en su día, rodea el Parlamento y me dedico a tirar ladrillos. Pero como eso no va con el perfil del votante del PP o el perfil del votante de Vox, tú tienes que currarte la moción de censura. ¿Qué significa currarse la moción de censura? Primero, tú tienes que asegurarte que vas a tener cuantos más apoyos posibles, mejor. Es decir, tú no puedes dar por supuesto que por presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez te van a apoyar una moción de censura contra Pedro Sánchez, porque tú tienes que plantear una alternativa de gobierno. Yo estoy votando no contra Pedro Sánchez, sino a favor de
esta alternativa que encabeza este señor con este programa de gobierno. Yo no puedo llegar allí y decir, ¿cuál es su programa de gobierno? Echar a Pedro Sánchez. No funciona. Entonces, la gran duda que tengo es el momento procesal oportuno para plantear la moción de censura. Es decir, si hay que hacerlo ahora, si hay que hacerlo dentro de 2 meses, si hay que hacerlo cerca de una convocatoria. Claro, de una O sea, convocatoria. es decir, Pero controla tú el calendario. no, Es cosa- claro que pero- controlas. pero No, fíjate, de hecho además mira, tú ya- puedes, perdonad Sí. que termino sí. con, es decir, tú tienes una aritmética aquí que tú solo necesitas 35 diputados para presentar una moción de censura. Tú puedes graduarlo, decir, oye, Sí. una, Una cada... otra, Bueno, que lo meten en la cárcel. No, pero la moción de censura, una vez Cada que la X tiempo. presentas, Los Sí. mismos. tienes que esperar un año. Un año. Tienes, es cierto, El tienes grupo, que esperar, grupo. tienes que esperar un año. Sí, pero puedes constituir. Sí, Pero pero puedes. Pero el calendario lo construye uno con sus decisiones y con sus omisiones. Feijóo y el, Pero es que PP y el Partido Popular se han metido en un calendario, se han creado un calendario del infierno, por no tener decisión. Porque la osadía de Pedro Sánchez diréis lo que queráis, de que es un mal orador, yo lo he visto en directo, y tiene de todo. Pero lo que sí tiene es osadía política. Él se metió en una moción de censura sin ser diputado y sin tener el apoyo del PNV, y consiguió el apoyo del PNV, y en 10 minutos de gloria acabó de presidente del gobierno. valiente, sí, Macho, sí. esto hay que tenerlo. Eso ¿Y sabe. qué decisión de calendario ha tomado recientemente el Partido Popular? La muerte a pellizcos. La muerte a pellizcos, que es que, no, si, que yo se lo resumía a mis hijos, de esto es un poco el de ir yendo vosotros, que si eso yo, ya iré yo, ¿no? O sea, vete tú a Extremadura, que si eso yo ya vete tú a Castilla y León, vete tú a Valencia, que esa afortunadamente no se ha visto, pero había planificado, que no sé si lo han planificado o les ha salido así, que esto es grave, en que un partido no planifique su propio calendario y el calendario de todos, porque si no dominas el calendario, que es clave, es clave. Entonces, se ha dejado de, oye, ¿y si fracasa en Extremadura, qué pasa con Feijóo? ¿Y si fracasa en Castilla y León, qué pasa con Feijóo? No, ¿Y si Castilla va y León- fracasando en todos y cada Castilla y uno de León los sitios estaban y se previstas. empieza un derrumbe de los... ¿Cómo? Que en Castilla y León estaban previstas. Sí, sea, pero lo que te digo, y en pero Andalucía pero igual. sobre un hecho Eso es cierto te has calendario montado una secuencia de potenciales... Porque si fracasa en Extremadura la constitución de una mayoría absoluta, que no la va a tener María Guardiola, yo ahí me apuesto pincho de tortilla, ¿vale? Y si no tiene eso, nos plantamos en el 23, pero cabreados. La negociación del 23, pero más cabreados. Y eso afecta a que estarán en plenas negociaciones en las vísperas de lo que ya sabía, que es lo de Castilla y León. Y lo de Castilla y León puede que de repente diga uno, anda, la Proens, la dejamos caer Vox, y entonces... Y entras en una vorágine que es que a lo mejor el señor Feijóo no tiene elecciones a las que presentarse porque le levantan la silla, porque acaba siendo el que ha perdido o no ha logrado consolidar gobiernos territoriales. Ojo al calendario que se han A marcado. ver, Laura y Pepe Luis. Bueno, pues entonces eso también es arriesgar. Que le estamos achacando que no Pero arriesga. arriesgate tú que si eso... Bueno, pero Laura, dígame. ¿De alguna pregunta? No, del tema, del asunto. Bueno, no. El tema de los tiempos, que yo creo que me parece interesante. Sí, yo porque... creo que es verdad que la sensación que me da Feijóo, fíjate, yo creo que como presidente sería mejor que como candidato. Pero eso es un análisis que comparte futuro todo el mundo. futurible, Todo el mundo además lo dice. Es que a veces parece que de verdad no se cree que puede ganar, ¿no? Y ya lo parecía en las elecciones del 23, que ojo, las ganó. Es que yo creo que todavía muchas veces él tiene una herida por la que sigue sangrando, que son las elecciones del 23. Sí. O sea, él se veía Bueno, pero él ganó. como ya habitante. Creo que, a ver, pero esto lo sabrán mejor, pero yo creo que es la primera vez que un candidato Sí, que se también, presenta sí. la primera vez por el PP, por el Partido Popular, sí. La primera vez que un el perdedor de las creo que elecciones. para ganar ha tenido que presentar el mismo candidato. No sé, 3 veces. 4 veces, 3 veces. Eso de yo- media. o sea, que Aznar hay fue 3 motivos veces, para- Rajoy 3. para tener orgullo y para Oh, sí, intentar sí, creerse. Aznar fue una que sí, una de uy y... Creo que le falta iniciativa política mucha. O sea, también lo hemos visto con Mazón. Al final parecía que incluso fue él a decirle de no dimitir. Esto es lo que no ha trascendido en los últimos tiempos, que él se quería ir ya enseguida a Amazon y que le dijo de aguantar, que dice, a ver. Bueno, Luego parecía que no sé eso si es cierto o no, claro, pero... Ahí Luego- y los luego números son los luego padres. lo que se le reprochaba es que no podía echarle, ¿no? Que no pintaba nada como líder político, ¿no? Bueno, Pero eso no es un reproche, es una realidad. Es decir, tú no, pues como líder nacional de un partido no puedes echar a un presidente autonómico de su responsabilidad como presidente autonómico. Le puedes echar en todo caso como presidente del partido a nivel autonómico.
pero No, para claro, poder sí. echarlo... El último intento de eso en Madrid acabó regulera. Claro, además, mira, está bien que traigas a colación la hemeroteca. No, pero fíjate, justo No, digo, no, pues me he equivocado yo. por lo que- por lo que Tengo decías, memoria de que algo pasó ahí, ¿no? Puede ser, puede por lo que ser. decías, y por poner una nota positiva dentro del liderazgo de Feijóo, es verdad que él recibe el partido en un momento muy complicado, donde... Bueno, o sea, en términos numéricos es objetivo. sí, no, en términos numéricos es objetivo y eso hay que darle la enhorabuena a Feijóo, en ese caso, si nos estará viendo, que yo creo que sí. O sea, que él recibe el partido en un momento muy crítico, no solamente en términos numéricos, sino en términos de lo que es la propia gestión con las comunidades autónomas, especialmente con la Comunidad de Madrid, porque el señor Casado le había puesto un detective a Ayuso, o sea, en ese tipo de locuras. Ya, o sea, de verdad. estaba Se nos ha olvidado, pero... Pedro García Egea y Yo- el Carromero, no me mates, Carromero, sí, sí. ese tipo de cosas. Yo leía esta semana una información del Español, que no sé si tú, por tener a lo mejor más fuentes en el Partido Popular, Pepe Luis, Sí. nos puedes confirmar, es que decía que el PP iba a esperar a que la justicia abra Una investigación. una por posible financiación investigación por la financiación ilegal del PSOE para impulsar la moción de censura. Pero ya, Amarrategui. No, No, tiene un sentido hacerlo, es decir, la justificación que en su día puso ofreció Pedro el Sánchez, partido, claro. el Partido Nacionalista Vasco para apoyar fue esa cita obiter dicta en una sentencia, la referencia al Partido Popular. Entonces tú dices, vamos a ver, ¿cómo se dice en latín? Ceteris paribus, ¿no? En igualdad de condiciones te llega una situación que es más grave todavía, donde hay una imputación directa de un partido político como persona jurídica. Entonces tú dices, ahí ya es el momento, a lo mejor ese es el momento procesal oportuno, No, pero donde tú ¿Quieres el dices, desembarco en Normandía? No. Que haya luna No, nueva, no, Víctor. la marea exactamente No, a 12 o sea, yo centímetros, sé el que- viento que sea de de verdad, 3 kilómetros. yo creo que muchas veces nos... El amarrateguismo No, lleva no veo el a la paralelismo. pausa. También es verdad que muchas veces el amarrateguismo Y firmado, además. se confunde con cobardía, pero Oye, otras quizás veces pragmatismo los también. tiempos se convierten en prudencia, ¿no? Y es pragmatismo. O sea, yo estoy de acuerdo en el sentido de decir, si tú tienes un elemento objetivo que tú puedes oponerle al Tor Esteban, decirle y tirar y hacer una campaña de hemeroteca y lo sacas en bucle en todas las redes sociales, cuál fue su justificación del argumento y tal, le dices, oiga, perdone, ¿y esto ahora Aquí lo tienen. qué hay de diferente con lo que usted utilizó en su momento para sacar a un presidente del gobierno? ¿Qué hay distinto? Entonces, no, simplemente, y lo puedes utilizar como manera de que empiecen a retratarse. Pero es que Entonces- la perfección es inalcanzable en política y esperar a que todo está Pero perfectamente... No, pero Víctor, la Sí, que perfección... yo te y en acepto este la caso- mayor de tener el mayor No, pero porcentaje si no de... te estoy hablando de la perfección, igual que en el fútbol no existe. O sea, las jugadas de pizarra no Pero funcionan. depender de Víctor, terceros, pero Víctor, ¿de quién depende? Víctor, a ver, que se de uno en uno. No, o sea, hemos comentado aquí, ¿no? El simbolismo, porque al final esto es un acto simbólico y es un acto de reafirmación de un liderazgo. ¿De qué les sirve? Es decir, ahora mismo voy a hablar de Vox. Sí. Vox está en una primavera demoscópica, bueno, Lleva o tiempo. sea, Sí. el otro día escuchaba a Santiago Abascal incluso decir que él está en condiciones de superar al Partido Popular. No sé si era eso en términos literales, Sí, pero- lo dijo. pero dijo que su objetivo era claramente superar al Partido Popular. Oye, Bueno, es un legítimo, objetivo, es legítimo. ilusiona a su tropa, Fenomenal. Pero encima no, hace no, no. presentado, A lo se que está voy- currando las a- elecciones a de lo que Extremeña voy como es- candidato. a lo que voy es, Joder, está haciendo a 12 los deberes. Pero a lo que voy es, a 2 años, si es que se cumple el pronóstico de Pedro Sánchez, que yo creo que exactamente ahí se va a cumplir, es decir, es el autor del manual de resistencia. Entonces, yo sí que le doy cierta verosimilitud a que el presidente del gobierno esté dispuesto a aguantar contra viento y marea hasta 2027 y más allá. Y lo extenderá más allá Entonces, con alguna triquiñuela legal, seguro, la que sea. No me cabe la menor duda. Entonces, Yo, República, el planteamiento es, ¿de qué le sirve a Vox ahora mismo estar en su mejor primavera demoscópica? Es decir, si esto luego no lo sostiene hasta el día en el que lleguen las elecciones generales. Es que claro, es que otros Entonces- actores tienen otros intereses. Hablabas Claro. de Junts, hablamos del PNV y Vox Sí, tiene pero a lo que una voy- necesidad de elecciones galopante. Claro, por supuesto. Entonces, el Partido Popular ahora Hace mismo, muy bien. desde el pragmatismo, intuyo, ¿no? Y por la información que manejo, porque al final, oye, como dice Rafael Torre, es mi trabajo. Es tu trabajo, ¿Sabes? efectivamente. Seguir al Partido Popular es mi trabajo y procuro hacerlo
más o menos bien, oye, por lo menos llegar al aprobado. Entonces, ellos lo que plantean es, no nos pueden ganar las ansias con unas elecciones que ni siquiera están convocadas. Entonces, el momento procesal Yo oportuno... os puedo decir una cosa, cuando- creo que la parálisis del PP obedece también, y nos está diciendo, y yo, bueno, yo creo que es así, desde hace mucho tiempo, a que lo fiaban todo, a que la economía precipitara la caída de Sánchez, porque el PP casi siempre, yo creo que España es un país, tenemos que salir de nuestra burbuja, ¿eh? Yo creo que es un país sociológicamente del PSOE. Como creo que el Reino Unido, yo creo que sí. Yo creo que no sabe por qué tiene una ventaja o se le perdonan más cosas que a otros, ¿vale? Vamos, eso sí, pero yo, Vale, yo creo que en eso sí podemos estar de acuerdo. El PSOE al final es el partido State of que... Mind, que El dice- partido, claro, el PSOE es State of State of Mind, Mind, que esto lo dice uno de los pensadores de Vox, pero creo que no, que en esto tiene razón. Entonces, ¿cuándo ha ganado el PP unas elecciones? Tanto Aznar contra Bueno, cuando se ha González, estrellado el... Cuando las pierde el que en Partido España las pierde el Socialista. gobierno. Claro. cuando Pero es las pierde los Partido Socialista porque hay una crisis económica. Bueno, Le pasó a bueno, Aznar. con Felipe Aznar no era hizo un exactamente una debate crisis muy bueno económica, contra Felipe en el 93. El del UI. El El del 93. 93. Uy, Parecía que iban a también... hizo uno bueno y uno malo. era la campaña del Doberman. Cayó en la trampa del segundo debate. Rajoy perdió 2 elecciones seguidas y ganó cuando vino la crisis del 2011. Derrumbamiento económico, Entonces yo absolutamente. creo que el PP, por eso hablamos, ¿qué le pasa al señor Feijóo? ¿Qué le pasa a la parálisis del Partido Popular? Que se hace el muerto hasta que llega una crisis económica. Pero- Y entonces esto lo ha estado... porque en algunos momentos parecía que viniera una crisis más fuerte. Salíamos del coronavirus, decíamos que las 800.000 empresas que estaban en ERTES iban a pasar a estar en el paro total y luego no fue así. O sea, hubo una reacción económica también por el impulso de los fondos europeos que nos ha dado la situación tan catastrófica que muchos estaban preveyendo. Y creo que esto es lo que también ha pasado factura al Partido Popular, que se estaba esperando que viniera una crisis galopante y postularse como los gestores, los que van a arreglar, los que van a volver a poner las cuentas en orden, porque esto es la baza que siempre ha tenido el Partido Popular. Pero no estamos en esta situación, estamos en una situación que los bares están llenos, que la gente sale, que es que claro que hay inflación y claro que la economía no está en una posición boyante, pero es que no lo puede fiar todo el PP a ganar solo porque la economía va mal. Yo no creo que lo esté fiando todo a eso, la verdad. Permíteme Lleva años sí, haciendo esto. un comentario que ha sacado Vox y yo o lo digo muy claro y muy completo o luego me tiro 3 semanas perseguido en redes por la gente. Entonces, ¿sabes? Entonces, Dilo. un coñazo. Perdón. Entonces, vamos a ver. El PP no sabe cómo gestionar Vox. Eso no te tiene quepa la ni menor duda. puñetera, no saben ni cómo gestionarlo, número uno. Número dos, ese argumento que tú has dicho de esa primavera demoscópica de Vox, que ahora sí está empezando, Vox ha venido a recuperarse de un bache y ha vuelto a una situación demoscópica similar a la que tenía. Recordemos, Vox tuvo una situación demoscópica similar a esta en el año 19-20-21. Bueno, cuando En mayo del 21 se Le daba estrella, está en lo 50 que está. diputados. No más, no, que va, si fuimos Le daban 22, 70. le daba 70. Estamos en eso, ha vuelto a eso y con impulso para seguir subiendo, con lo cual sí es una primavera. Ergo, si estamos hablando de los tiempos y el PP asevera, no creo que sea cierto, asevera que Vox le está quitando mucho voto, yo sostengo que Vox no le está quitando voto al PP, Vox eso no lo asevera el PP. está escarbando en el mayor partido de España, que es el de la abstención, está logrando movilizar y está logrando los nuevos votantes, eso es muy importante y está migrando del tipo de votante que ha ¿Tú no tenido. crees que son vasos comunicantes? No, mira, yo el otro día tuve una experiencia muy peculiar. El otro día fui a dos Pero como Ayuso se ve muy claro, ¿no? Cuando Ayuso... Ya, pero Ayuso es un personaje que tiene su función y tiene su éxito dentro de la M30 y yo os recomiendo iros a Badajoz, iros a Cáceres, iros a Cuenca y Isabel Díaz Ayuso es un personaje de la M30 para adentro. Yo eso no estoy tan de Sí, acuerdo, bueno, ¿eh? sí, yo la he visto en acción. Pero hay psicologías distintas en los votantes y hay que entenderlo. Primero, hay un hecho resultante, y yo lo vengo diciendo desde que estaba en activo en política en Vox, y yo siempre lo he dicho, las derechas suman más poder cuando tienes varias marcas. Esto yo lo he dicho siempre con el ejemplo de la Coca-Cola. Bueno, y fue en Cuando tú tienes Andalucía. Coca-Cola, o sea, tú no puedes ser Coca-Cola para todo. Mm. Tú puedes tener Coca-Cola, Coca-Cola Light, Fanta, Mirinda, Red Bull, si quieres. O sea, tú cuando tienes más diversificación, la gente consume más a gusto y consumes más. Y además, por ley electoral, te quedas el tercer puesto, con lo cual el ideal es que tengas un partido de derechas de primero y un partido de derechas de tercero en las grandes provincias de España.
Y eso es el efecto que tenemos. En estos momentos, demoscópicamente, las dos derechas, si sumaran para hacer un gobierno, que lo pongo con un asterisco, ¿vale? Si sumaran para hacer un gobierno, Bueno, en ese sentido, sería la mayor acumulación de diputados que han tenido jamás las derechas en España. sin duda. Eso dicen todos los sondeos, menos del el prevaricador este de Tezano. De Tezano. Pero dicho lo cual, o el PP aprende a cómo gestionar Vox, porque lo tiene que aprender a gestionar en Extremadura y lo tiene que aprender a gestionar a nivel nacional, lo digo porque es que o aprende a gestionar eso o va a estar en un eterno rozar el poste y no meter el gol, que es entrar en Moncloa. Oye, ¿os parece una majadería eso que también se ha dicho de moción de censura pero sin Feijóo de candidato? O sea, poniendo a un candidato tipo lo que hizo Vox en su momento. Hombre, Instrumental. si estuviera, digamos con Una figura de consejo. Me parece, eso y jugar a la PlayStation me parece horrible. Pero puede intervenir Feijóo. Vamos a ver. No, claro, puede intervenir porque Sí. es el que defiende. O sea, por parte. Sí, no, y pero, por líder del partido, pero igual que interviene presentes Todos de Esquerra. una figura, ¿para qué? Para disolver. Es decir, si Vamos a ver. fuera, no, yo no, vamos. Bueno, ya abrió brecha ahí Vox y partiendo salió de lo la que base- salió. partiendo Bueno, de la base- pero- No salió tan mal como se decía. Partiendo de la base de que esa teoría nace de algunos círculos próximos o circunspectos a Junts per Catalunya, Cenáculos, ¿no? ya me parece una majadería. Porque a mí personalmente todo lo que está pasando en Junts per Catalunya con un tipo como Carles Puigdemont al frente me parece una majadería. Entonces, cualquier cosa que plantee Junts es una majadería, partiendo de la base de que engaña a todos todo el tiempo. Y un día dice una cosa, otro día dice la contraria, un día dice voy, otro día dice vengo. ¿De qué Junts estamos hablando? ¿Del de Waterloo? ¿Del de que se quiere buscar las habichuelas? Exactamente, o sea, al final, es de un- claro, alrededor de Junts gravitan personas que son más pragmáticos y que entienden que precisamente le dan un gran valor a la economía, que son empresarios, que dicen, bueno, igual nos pasamos en su día con el juego de la el otro independencia. día estuvo Feijóo ante los empresarios catalanes diciendo no me faltan ganas, me faltan votos. Exactamente, pero eso todo el mundo lo interpretó en una dirección que era, había ido ante la patronal de empresarios catalanes que susurra al oído a Puigdemont a mendigar los votos de Junts per Catalunya. Yo no lo interpreté así, yo lo que lo interpreté es, oye, Puigdemont, mucho ruido y pocas nueces. O sea, tú estás diciendo que has cortado con Sánchez, estás diciendo que aquí se acaba la legislatura, te estoy poniendo en bandeja la posibilidad de presentar una moción de censura que yo me comprometo a convocar elecciones y no estás dando ese paso. Entonces, a mi juicio, lo que Feijóo pretendía con esa declaración pública en un lugar tan simbólico para Junts per Catalunya como es Foment del Treball era retratar la incoherencia y la hipocresía de Junts per Catalunya, que ni come ni deja comer, ¿no? O sea, no, Lo que pasa es que Junts per Catalunya, el precio que va a pagar, lo va a pagar o en unas elecciones catalanas o en unas elecciones generales. Entonces, mientras llega ese precio... Exacto. Me En apuñalo la poli- pierna derecha o me apuñalo la pierna izquierda. Claro, Sí. en política además... en eso está Puigdemont. Política mañana es largo plazo. Sí. O sea, eso es, en política es el momento presente, con lo cual tú dices, ¿qué tengo? 7 votos que son fundamentales y que me sirven. Oye, lo están haciendo, la están jugando muy bien. Bueno, es un Ya baile, está. es un juego. Todo lo que tú quieras, pero lo Sí, están jugando En la, muy bien. en la A capa ti te moral podrá estamos de gustar, acuerdo, pero en la lo capa que- política, Estamos, ¿me entiendes? están O sea, la jugando, capa moral están son jugando eso. estupendamente. Pero o como sea, bien lo estarán jugando que el CEO catalán, que no tiene nada que ver con el CIS, le está dando alianza catalana ya sí, por sí, encima pero de que eso Junts. está- Bueno, eso es otra cosa. Eso estamos hablando de largo plazo. Eso ya veremos cuando llegue, si llega, cómo llega, y en fin, y la política hace extraños compañeros de cama y todo lo que tú quieras. es verdad. Y lo que las elecciones que se dan, oye, hablamos de las predicciones de Narciso Michavila 2 semanas antes de las elecciones. ¿Y cómo estaba todo el mundo complacido? Esto también hay que decir. O sea, esto quiero es- decir que aquí... Yo creo que- pri- Sí, primero- es que por ahí viene primero, la no sé, cosa. Si vamos a hablar del horóscopo, hablemos del No, horóscopo. claro, pero es decir, no, entonces que En las yo expectativas muere mucha a mí, gente. no, sí, pero es que lo de las expectativas, fue- dime, hacer predicciones en política en España es bastante difícil. Entonces, vamos a la realidad actual. Es decir, si tú quieres presentar una moción de censura y ganarla, necesitas 7 votos, o sea, necesitas que tus votos a favor cuenten más Más que sí. que los votos que Así, van a que van a votar en contra de la moción de censura. Necesitan lo primero a Vox, ¿eh? Bueno, evidente, Que- claro. que esto O sea, es gordo. pero Víctor, lo he dicho desde el principio, es decir, tú no puedes pensar que yo presento una moción de censura, la registro y de repente me van a venir como si yo fuera el flautista de Amelín, todos los diputados dispuestos a votar. Entonces tú tienes que presentar un programa de gobierno, tienes que currarte la moción de censura. La moción de censura te la puedes currar con voto favorable y con abstenciones. Y puedes currártela también más profundamente diciendo, señores,
esto es insostenible, vamos a hacer una convocatoria de elecciones generales que este señor no quiere hacer y vamos a retratar y vamos a ver qué es lo que quieren decidir los votantes en esas elecciones. Así de sencillo. Decía Laura, se habla mucho de Junts, obviamente se habla mucho de Junts. No sé qué notas tú o qué sensibilidades ves tú dentro de Junts con respecto a la diferencia que hay entre su posible electorado y lo contento que está, o al menos lo satisfecho que está con que Junts apoye medianamente al gobierno, y dentro del propio Junts, que quizá a lo mejor hay una parte que preferiría estar apoyando a Feijóo, por ejemplo. A ver, es que Junts está muy dividido en este tema. Hay muchos Junts. Hay muchos Junts. Hay un entorno de Puigdemont que no es estrictamente partido, que también empuja para romper con Sánchez, pero que también ellos consideran que el PP no está moviendo. O sea, el PP, estamos hablando de una moción de censura, pero antes de esto hay una cosa previa, que es negociar, que es acercarte al Junts a ver cómo les puedes seducir. Es que a mí lo que me comentan es que no hacen ni este gesto. O sea, Feijóo se va a Barcelona a hablar y hace unas declaraciones Hacer un públicas, envolvente. pero no es capaz de reunirse, o sus hombres que se reúnan con los nombres de También es que tú antes mencionabas una cosa que me parece interesante, esto del PP ha llegado siempre a través de una crisis económica, tal. Efectivamente lo es, y después ha llegado también frente a un PSOE con un líder que no es Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez, si algo es una anomalía incluso en el propio carácter del político, ¿no? Es decir, es el político del no es no, y es el político que ha instaurado esto del todo vale para que no gobierne la derecha. Eso no lo hizo Felipe González en el año 96, cuando había llegado a... Podría haber seguido con... Claro, podría haber seguido por decir, venga, pues amarro. O sea, en eso también es novedad, y yo no sé si en el PP Feijóo todavía es consciente de que se enfrenta a alguien que es novedoso en la forma de entender el poder. Y que ha roto con todas las reglas que no estaban establecidas. Es muy difícil competir con Sánchez, obviamente, porque tienes que ponerte a su nivel, que es capaz, o sea, de romper todos los esquemas y también éticos, ¿no? O sea, en Sánchez no hay nada improvisado. A Sánchez le preguntan cuál es su disco favorito, ¿no? Que va a Radio 3. Es que ya no te sé decir cuál fue su respuesta, pues su respuesta está estudiadísima. Tú le preguntas lo mismo a Feijóo y te dice que su cantante favorito, y me consta, es Víctor Manuel. Pues sí, Víctor Manuel. Lo dijo en la fiesta, ¿no? Lo dijo en la fiesta de Objective. Julio Iglesias. ¿A quién gusta Víctor Manuel? Al Partido Social, a los votantes socialistas. O sea, ¿cómo puedes competir con un tío? Fue socialista. Cualquier respuesta que da no es espontánea. El otro es sincero, dice que es Víctor Manuel, no está elaborando una estrategia política detrás. Es muy difícil. Y luego hay que decir también una cosa, o sea, Sánchez en Europa, es verdad que creo que ha perdido, antes tenía más charm, pero sí o sea, ¿qué va a pasar con la amnistía? O sea, es que igual la amnistía la admiten los tribunales europeos, y yo creo que va a ser así. O sea, que las cosas se ven distintos. Yo tengo muchas, por relaciones familiares de distinta índole, hablo mucho con diplomáticos extranjeros y me sorprende que, bueno, la corrupción sí que lo ven ahora un poco más tal, pero todo lo demás no lo ven tan grave como se ve desde aquí. Ya hablábamos, y te doy paso, Víctor, ya que hablábamos del tema de los tiempos, también en el 2026 va a haber juicios con casos de corrupción que afectan al Partido Popular. Claro. Y eso efectivamente también para el relato gubernamental va a ser... Bueno, vale, sí, podemos tener a Ábalos y a Koldo en prisión, pero es que estos están siendo juzgados por la Kitchen o por no sé quién. O sea, también en eso... Y Europa nunca va a salvar, no nos va a salvar Europa. Europa no nos va a salvar... Aunque destrocemos la Constitución, el Tribunal Constitucional, Europa no nos va a venir a salvar. Europa te viene a salvar si le debes dinero y ven que no van a cobrar. Totalmente. Claro. Vamos a ver, una cosa. No le ha ido nunca mejor a los independentistas, vamos a decir conservadores o derechas, que con el PP en el gobierno. Por supuesto. Nunca le ha ido peor a España en la relación con los independentistas que cuando estaba ese acuerdo. O sea, pactos del Majestic, o sea, el PNV, un gobierno nacional conservador o de derechas, le ha hecho crecer históricamente. Porque si te fijas, es un contranatura el hecho de que Junts, como territorio ideológico, no como partido y como Puigdemont, sino el territorio mental de Junts y el territorio mental del PNV, el estar con un partido de extrema izquierda, que es lo que es ahora mismo el partido de Pedro Sánchez, es contra natura, como bien has dicho. O sea, es tragar, sí, voy a arañar no sé cuántos millones pero eso tiene un límite también, incluso en el día a día moral. Entonces, el grave problema es esa negociación, y esa negociación que es que yo creo que está bien tirado, yo creo que lo has dicho tú, hay un límite. O sea,
Si Puigdemont logra que vayan los del PP a negociar con él, ha muerto el PP. Ese PP Claro, evidentemente. desaparece. Porque Puigdemont les va a hacer pasar por debajo del futbolín 2 veces antes de decir sí, te doy mis votos. Es un territorio comanche, Totalmente. ríete del PNV, que son los extorsionadores, son los reyes de la extorsión. Entonces, ese dilema sí que lo entiendo. Ahí no digo que Feijóo no esté siendo osado. Es que es verdad, ese es el límite moral de yo con Puigdemont no hablo. Ergo, me parece, entiendo esa correlación, que yo entiendo que la tiene también Vox. O sea, yo ni con Junts, ni con Bueno, vamos a ver. ni con Es que- Bildu, claro, que- es lógico, natural. Materialmente, que una moción de censura encabezada por el Partido Popular prospere, eso no va a pasar. En esta legislatura no va a pasar. Es decir, eso no va a prosperar una moción de censura porque ni Junts per Catalunya ni el Partido Nacionalista Vasco van a apoyar nunca jamás a Alberto Núñez Feijóo. Estoy de acuerdo. Y Alberto Claro. Núñez Feijóo es plenamente consciente de ello. Pues lo sabe. construye una que sabes que va a ser construida como herramienta acumulada. Entonces, el porqué, entonces, el porqué de lo, Pues mira, de lo de la financiación ilegal, pero Sí, porque pero mira, aparte es el mismo argumento que no, utilizan los socios. pero mira, te voy a- Dice, no, cuando haya financiación ilegal, Bueno, como pues si ya, todo lo pero- que hay de antes pues no fuera escandaloso. Mira, te voy a contar. ¿Exclusiva? No, exclusiva no. Pero fíjate, antes decías tú una cosa que me parece muy interesante y es que efectivamente en Sánchez todo es anormal. Y esto me trae el hito fundacional de nuestra democracia, que es la transición, me trae cuenta ello a unas palabras, ¿no?, que pronunció en su día Adolfo Suárez cuando se estaba construyendo la democracia, que era, oye, esto consiste en elevar a la categoría política de normal lo que a pie de calle es simplemente normal. Ahora mismo sucede exactamente lo contrario. O sea, lo que a pie de calle es normal, en política es completamente anormal. Entonces, todo lo que está pasando en la política nacional en España es anormal. Entonces, lo que venía a contar, que no tiene nada que ver con esto, Pero está bien traído. Mau. Está bien, a mí me gusta. Sí, es que yo recuerdo hace relativamente poco, sí. cuando ya estalla el caso de corrupción que nos ocupa, que es el caso Koldo, caso Ábalos, caso Cerdán, caso Sánchez, porque al final esto es una bola de nieve que va, conforme va bajando la ladera, se va agigantando. Cuando este caso de corrupción, el Partido Popular, uno de los instrumentos políticos / institucionales con los que cuenta, que a mi juicio están sabiendo sacarle mucho rédito y mucho partido, aunque nadie lo esté teniendo en cuenta, es el Senado. Tienen una mayoría absoluta allí. Entonces, con esa mayoría absoluta, ¿qué es lo que hacen? Constituyen una comisión de investigación que nos está dando grandes momentos de gloria políticos y empieza a investigar políticamente hablando, que también pienso que las comisiones de investigación en realidad no sirven absolutamente nada, son un teatrillo que llaman allí a las personas a comparecer, las que el senador de turno, el diputado de turno tiene su minuto de gloria interrogando a una figura política, ¿no? Entonces, hubo un momento en el que todas las preguntas que le hacíamos en privado a Feijóo era, oye, ¿cuándo vais a llamar a Pedro Sánchez? ¿Para las europeas? Oye, llegaba a las europeas, no lo llamaba. Joder, qué barbaridad, este tío no tiene arrojo, no tiene apresto, no es capaz de usar este comodín que lo tiene, que además lo puede llamar un montón de veces. Y así nos tiramos preguntando, yo qué sé la de tiempo. Oye, de repente le llamaron este otoño, que tampoco sirvió... Bueno, ¿Para qué? no, ¿para qué? Podemos decir para qué. También es verdad que luego la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado, a mi juicio, fue elocuente, porque nos está sirviendo a día de hoy para como algo referencial, ¿no? Cada vez que dice, oh, pues dijo esto en el Senado, dijo esto otro en el Senado, dijo esto otro. En fin, en cualquier caso, a lo que voy es que estuvimos preguntando mucho tiempo cuándo lo van a llamar, cuándo lo van a llamar, cuándo lo van a llamar. El impacto que pudiera tener esa comparecencia en el Senado ya ha quedado completamente diluido, porque hay que tener en cuenta que estamos en unos tiempos muy líquidos en los que los titulares de prensa nacen y mueren en el transcurso de 15 minutos, en los que todo es ligero, todo es esporádico. Entonces, el dar un golpe encima de la mesa, como se suele decir, con una moción de censura, cuando te resta tanto tiempo para unas elecciones generales, pues al final es pan para hoy y hambre para mañana. Porque tienes el titular, dice, no, ha recuperado el liderazgo, o sea, y ya termino. Otro momento que a mi juicio fue muy acertado por parte de Feijóo fue presentarse a la investidura aun sabiendo que le iba a perder, porque sabía perfectamente que le iba a perder. Él ahí tenía una victoria moral, que en términos numéricos
era una derrota absoluta. Y era un momento excesivamente delicado. Yo diría que él estaba en un luto psicológico, incluso después de haber pasado un verano en el que se le pasó por la cabeza, oye, pues yo ya he sido presidente de la Xunta de Galicia, he gobernado 14 años, le he puesto al Partido Popular en cabeza, tengo una edad, igual no me compensa seguir aquí, pero oye, el hombre después de meditar dijo, pues cómo no voy a seguir, o sea, precisamente porque he ganado unas elecciones, más motivos tengo para no tirar la toalla, y se vino arriba. Se presentó a esa investidura. No demasiado. Ha mantenido un tono... Yo creo que políticamente hablando, esa sesión de investidura, él le salió muy bien. Él tenía que hacer lo que... O sea, él hizo lo que tenía que hacer. Exacto. Tú ganas unas elecciones, tú tienes la Eso era obligación... obligación moral. Además, el rey le dio el encargo de tratar de formar gobierno. Tú eres el ganador de unas elecciones. Sí. Que en España ganar unas elecciones no sirve... salvo que sumes 176 diputados, ya lo hemos comprobado. ¿Que funciona la geometría variable? Ya sabemos en qué consiste la geometría variable, que es en afirmar una cosa y su contraria al mismo tiempo y en darle a uno lo que le quitas a otro y se lo vuelves a dar. Todo eso lo sabemos. Estamos hablando de lo siguiente, que es, yo necesito, o la pregunta es, ¿necesita el Partido Popular aglutinar o estimular a sus potenciales votantes, haciéndoles ver que son una alternativa de gobierno y que además toman por los cuernos la situación que hay ahora mismo planteada por un gobierno que no es capaz de presentar unos presupuestos, que tiene dentro de su casa criterios absolutamente divergentes en materia de política exterior, que eso ya no se había visto? O sea, dices, mire usted, la política exterior era política de Estado, ahora ya se ha convertido en política de partido. Que tienes a un ministro de Cultura que te dice lo contrario que te dice la ministra de la vicepresidenta del Gobierno, que es lo contrario que dice el ministro de Asuntos Exteriores, que a su vez lo tiene que desmentir el presidente del Gobierno. Entonces, es decir, tú estás en una situación donde dices, es verdad, los bares están llenos, hay seguridad en la calle, más o menos, es decir, sobre todo comparado con otras jurisdicciones. Tienes más o menos, pues oye, la gente, en fin, tiene una vida, ayuda, el clima también ayuda mucho, a pesar de estas olas de frío, etcétera. Entonces dices, objetivamente, desde el punto de vista económico, ¿nos va mal? No. ¿Nos puede ir mejor? Por supuesto que sí. Nos podría ir como un tiro, y si hiciéramos pues lo que han hecho otros países, pues tendríamos, en lugar de estar en la tercera parte del PIB de Irlanda, estaríamos al nivel de Irlanda. Pero ese es otro debate. Entonces, la pregunta es, ¿tiene la obligación o debe Alberto Núñez Feijóo plantear una moción de censura con todo lo que hemos comentado? Mi opinión es que debe hacerlo porque se dan todos los presupuestos para hacerlo. Pero la gran pregunta es, ya hemos dicho lo que debe, no debe, hemos analizado. Pero la pregunta es, ¿creemos que la va a presentar? No, pero ese era ahí, Víctor, ahí entramos. No, pero eso ¿qué sirve? Mira, yo voy a dar una respuesta. Yo solo creo en Dios y en el Real Madrid a veces, ¿no? Entonces, quiero decir, esto podemos hacer cruzar apuestas, ¿no? Entonces, y usted piensa si, mira, yo creo, o sea, de verdad te lo digo genuinamente, no lo sé. O sea, no sé lo que va a hacer él. Pues fíjate la incertidumbre que generas en el votante. No, pero digo, yo no lo sé. Yo no lo sé, es que no lo sé. O sea, yo te digo lo que yo haría. A ver, pero acudamos a fuentes de información periodísticas, Laura. Con esto estoy con Pepe, o sea, yo veo por un lado imposible que Junts y PNV le acaben votando una moción de ¿Y la censura. presente? Yo no conozco tanto de cerca al PP, pero viendo sus actos políticos pasados y su falta, digamos, de iniciativa, creo que no la vamos a ver. O sea, la cuestión al final es que de repente, debería, pero de repente, no sé, imputen al PSOE por financiación ilegal, y digan, pues nos vamos otra vez al templo de Devot. Que no me parece ridículo, o sea, me parece que es legítimo y me parece que sobre todo es qué tiene que ocurrir para que se presente una moción de censura. O sea, ¿qué más tiene que ocurrir para que se presente una moción de censura? Bueno, una condena te dirán los demás, como fue la Gürtel. Perfecto, pero en la Gürtel fue una condena a unos señores. Aquí ya has tenido una condena al fiscal general del Estado. Que decía un epígrafe que después... Un obiter dicta que hablaba de una responsabilidad, ¿cómo era? El responsable a título lucrativo y tal. Sí. Partícipe a título lucrativo. Una línea que después se corrigió y después... Sí, bien, todo lo que tú quieras, pero eso fue el pretexto. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace falta
en abstracto. O sea, ¿qué haría falta para que alguien presentara una moción de censura? Haría falta que el PP tuviera comunicación. No, me da igual, si no es una cuestión ya de liderazgo, que eso ya lo hemos hablado antes, no voy a entrar en eso. Pero que tuviera comunicación de algún tipo. Es que cuando dice lo de la... Cuando dice lo de la Que tuviera narrativas, que tuviera una capacidad. Me decías, una moción de censura es muy larga y la gente ahora tiene los 15 segundos de atención del TikTok. Pedro Sánchez tiene TikTok y está tiktokeando todas las mañanas. Abascal habla con la gente por tierra, mar, aire y en todos los formatos, vertical, horizontal, de 5 segundos, de 10 segundos y en discurso épico en la plaza. Feijóo y el Partido Popular están en una parálisis de narrativas, de comunicación, de ritmo. Están al ritmo, están gestionando el Partido Popular, están gestionando Génova como si siguieran siendo presidente del gobierno presidente de Galicia. Que en Galicia tú tienes 1 o 2 temas a la semana, Es curioso que presidente A mí me parece increíble que estén en esta situación cuando hay una ola mundial muy fértil de la derecha respecto a ideas nuevas. una derecha distinta al PP, ¿no? No, pero eso no es una derecha que yo no sé si, tú has dicho que no, pero que podría encarnar a Ayuso, quizás. O sea, yo no tengo tan claro, y te digo yo que vengo de una tierra en Cataluña que mucha gente dice, ni de coña Ayuso, pero yo es que Ayuso no la veo como Esperanza Aguirre en el sentido que veo que es un fenómeno mucho más pop. O sea, esta va a un concierto en el Movistar Arena y lo aplauden los jóvenes. También es cierto que ha perdido punch y yo no la vi el otro día en un estado de ánimo. Realmente ahora hay un caldo de cultivo muy propicio para que la derecha lidere la batalla cultural, lidere, ¿no?, la vanguardia cultural. Decía De derechas hay muchas y no somos los nuestros. Decía Víctor lo del TikTok, que a nosotros nos puede parecer muy cómico dentro como de nuestra burbuja periodística política de Sánchez recomienda libros, tal, o hace un resumen de la semana, o te cuenta 5 curiosidades del Consejo de Ministros. Bueno, ya que no gobierna, pues nos puede parecer cómico. El tiempo que no necesita gobernar. Jóvenes no, a muchos votantes jóvenes les gusta eso, les parece interesante. O sea, no les gusta, es que les aparece. El que Sánchez vaya a la pija y la quinqui, que es lo que se ha dicho mucho, el efecto de la pija y la quinqui. Sí. O sea, tuvo efecto, ¿eh? Y tuvo efecto en la población joven. Yo después hay preguntas, y ya vamos a ir cerrando, pero si alguien le pregunta a la gente quién es el portavoz del PP en transportes... Bueno, pero joder, es que... Pero no hay gobierno en la sombra. Me refiero, si quieres formar gobierno, si hay un, ¿cómo se dice esto? Shadow Cabinet. O sea, pues preséntalo. ¿Quién es el portavoz del PP en vivienda? ¿Qué grandes... Si preguntamos por Vox, te quiero decir, ¿quién es el candidato de Vox en Extremadura? Que yo, vamos, que cubro la actualidad. Mi amigo política. César, pero vamos, tienes toda la razón. Sí, no, el candidato de Vox en Extremadura es Abascal. Pero oye, también te digo una cosa, Albert Rivera fue el alcalde más votado de España. Porque todo el mundo lleva a su ayuntamiento a votar. O sea, en todos los pueblos de España hubo un año que al que más se votaba era Albert Rivera. ¿Sabes? O sea, ¿me entiendes? No presentarse, ¿no? No se presentan en todos los pueblos, pero en todos los pueblos la gente... ¿Tú a quién vas a votar aquí? A Albert Rivera. No se presentaba, evidentemente. Pero eso tiene que ver con la comunicación, con las narrativas, con las subnarrativas. ¿Qué sabré yo de eso? Pero de verdad que es una cuestión de construcción y acción. Construir narrativas que van a un calendario y que estás machaconamente diciendo, mira, yo creo que somos animales políticos los que estamos aquí. Yo desconozco el 99% de las propuestas del PP, ni siquiera para criticarlas. O sea, yo estaría encantado de criticarlas en positivo. Te diría que por suerte o por desgracia, porque es mi trabajo. Al final pero no me queda más Pero remedio. tú eres el intermediador, pero mira, el otro día publicaba un profesor universitario, no le quiero citar para no crearle un problema, decía, he llegado a clase y les he preguntado qué opinan de lo de Koldo. Y es que no saben quién es Koldo. Porque ellos están en... Hay una desconexión tremenda. Sale eso. Y después hay una cosa de la que... Hay una propuesta de vivienda. Hay una cosa de la que efectivamente se beneficia, digamos, el gobierno, y es que al final el caso de corrupción, Koldo, Ábalos, Cerdán, hay varios entramados y uno se puede incluso liar en la propia calle, y eso es así. O sea, incluso hace falta una labor pedagógica por parte incluso de la oposición para... Bueno, es impresionante, o sea, Pedro Sánchez muchas veces consigue agotar por sobredosis, ¿no? O sea, nos mete tal sobredosis de escándalos, tal sobredosis de polémicas políticas, que al final acaba agotando a la gente. Lo mismo consigue una desconexión brutal. Lo mismo que el gobierno repetía constantemente lo del CPJ, que estaba caducado, y decía la ministra, de eso se habla en el metro. Yo creo que si sales a la calle, y dices lo de los presupuestos, la mayoría dicen, ¿qué? Pero con mucho menos recursos. Es mucho más impactante la cuota de autónomos. Sí. O sea, eso tiene mucho más impacto. Mucho más impacto. Sí. Claro, porque te afecta decir, pues lo que decía está siendo más eficaz Junts
que se acaba de apuntar el Verifactu, no entra en acción en enero gracias a Junts. Y eso lo están vendiendo de maravilla. ¿Está siendo más efectivo Junts? ¿Está siendo más efectivo Vox? Que ha decidido tener pocos temas. ¿Pero cuáles son los temas de Vox? Vivienda e inmigración y seguridad. Vivienda, inmigración y seguridad. No se salen de eso. Vivienda, inmigración y seguridad. Vivienda, inmigración y seguridad. ¿Cuál es el programa electoral de Vox? Que no vengan más inmigrantes, que la gente tenga vivienda en los barrios y que haya más seguridad en las calles. Bueno, es verdad ¿Cuál que es el plan del PP? Sí, es verdad que los tiempos obligan a una simplificación absoluta del lenguaje. O sea, al final, los que quieran estilar con maneras de la política vintage, volviendo al término, pues quizás lo tienen bastante más difícil, ahí estoy de acuerdo. Pero bueno, oye, haciendo de abogado del diablo, tan mal no le irá cuando ahí están los sondeos, o sea, esos objetivos son datos, hay muchos sondeos que todos le siguen poniendo en primera posición. Tan bueno no será Pedro Sánchez cuando pierde las elecciones. Lo que pasa es que Pedro Sánchez, por carambolas del destino, pues oye, se equivocaron el Partido Popular y Vox de manera garrafal después de las elecciones del 28 de mayo, se estrellaron con el muro de las expectativas y repartiéndose ministerios y hablando de que si... Y María Guardiola, no te olvides de María Guardiola, por supuesto, la estadista, no me olvido de María Guardiola, no me olvido tampoco de Carlos Mazón y de aquel pacto esperpéntico, con cómo se firmó, con ese relato tan desastroso. No me olvido del Partido Popular, que se equivocó en lugar de blanquear, entre comillas, a Vox, que es lo que Pedro Sánchez ha hecho inteligentemente con sus socios, contribuyó a demonizarlo en aquella campaña, ¿no? Fue un esperpento, o sea, tampoco hace falta que nos explayemos, pero precisamente por ese esperpento Pedro Sánchez consiguió una carambola del destino, que los votos que no entraron en X circunscripciones pues le permitieron al tío seguir ahí gobernando de manera antinatura, ¿no? Con fuerzas nacionalistas barra conservadoras como es Junts per Catalunya. Entonces, dicho esto, hombre, no es el político, no es el líder más carismático que hemos tenido en la historia de España, ha ganado 2 elecciones y con un resultado electoral muy pobre, entonces tan mal no lo hará. No, y aparte, es cierto que el carisma después se construye. O sea, Sánchez absolutamente. Sánchez no tenía telediario y ya te hago un líder. Aznar tenía 0 carisma. Pero hay un factor, y Hermenegildo ha dicho lo de los tiempos. La base electoral del PP tiene lo que se decía en el tardofranquismo, que es el hecho biológico. Al PP, voy a ser muy dramático en esto y que no se me ofenda a nadie, por Dios, al PP se le mueren votantes todos los días. Pero Al PP se le mueren votantes todos los días y a Vox le entran nuevos chavales que cumplen 18 años todos los días. Pero también hubo un Son momento pocos, que son pocos. parecía lo mismo con el PSOE, que Podemos atraía a los jóvenes. Y ahora hay más viejos que votan o sea, los jóvenes votan más al PSOE que a Podemos. Sí, O sea, me refiero le pasa que siempre el PP todavía está a tiempo de reaccionar, y tener un punto de inflexión. La política es y volumen, atraer a los jóvenes. es muy volátil. Porque al PSOE hubo un momento que parecía exactamente lo mismo, que se iban a morir sus votantes y que Podemos sería el nuevo PSOE. Y esto no ha pasado. Lo que digo que los grandes partidos como el PP y PSOE es muy difícil que se extingan. Que tienen un arraigo territorial. Bueno, pregúntaselo al Partido Conservador. Pregúntale en Inglaterra a los laboristas y a los... La pasoquización del PSOE no ha sucedido y por eso es un gran activo de la socialdemocracia en Europa. Fíjate en Alemania lo bien que le va a la socialdemocracia. En Alemania lo bien que le ha ido a la socialdemocracia. Bueno, y a muchos otros sitios tampoco, pero precisamente por eso Sánchez está tan bien valorado. Me voy a ir con una... Esta es predicción. Nos quedamos. Predicción que os pregunto a vosotros, me refiero. Pepe Luis, ¿tú crees que Alberto Núñez Feijóo llegará a la Moncloa como presidente del gobierno en algún momento? Digo, mediante moción de censura se ha visto que me parece a mí que igual no, pero mediante unas elecciones futuras, ¿crees que llegará a ser presidente? Yo creo que sí. Hermenegildo. Pues yo creo que el Partido Popular será partido de gobierno. Con o sin Feijóo. Con o sin Feijóo. Con o sin Feijóo, vale. Partido de gobierno, pero mayoritario, minoritario. No, obviamente minoritario, es decir, los gobiernos ya no van a ser mayoritarios, mayorías absolutas. Olvídate de ellas durante una larga temporada. Víctor. Toreando así, no. Laura. Yo no lo sé, pero bueno, me gusta apostar y... Apostemos. No, yo... creo que sí, que quizás acaba llegando.
Oye, apuesta tú también, joder. Aquí nos haces pringarnos a los demás. Bueno, me voy yendo. Pero sí es irrelevante. El lo que moderador es hacemos. muy moderado. O sea, además me hace gracia porque estas son las típicas cosas que no tienen ninguna repercusión. No, O sea, da igual. ¿Quién va Luego- a acordar si se lo va a mandar a Pero, pero además, y aparte- aunque se acuerden, ¿qué más da? No, es que nuestra creencia, que es que aquí o sea, te cambia el paso mañana una dana. O sea, te quiero decir, que al final, Yo sigo ¿sabes? sigo diciendo que pues hombre, yo con los datos que tengo a día de hoy, con la realidad política de hoy, pues hombre, va a ser yo creo que sí, que va a ser presidente del gobierno, que con muchas dificultades, ni mucho menos va a ser un paseo en barca, ¿no? Va a ser un camino de espinas, vamos. yo sigo diciendo que lo peor que se puede hacer es dar por muerto a Sánchez. Absolutamente, O sea, vamos. y se le da por muerto constantemente. No, 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 no. ya está el final, agonía, última. Todo llega a su fin, Sí, ¿eh? todo llega a También su el fin sanchismo. y él también. Hay Eso es hay lo un de- refrán. ¿Cómo es lo de todo- al final? No, al final todo sale bien y si no ha salido bien es que todavía no es el final, con lo cual eso siempre te sirve. Sí, sí, aquí hay dos refranes que uno fue un error garrafal de las elecciones del 23J del año 2023, que fue vender la piel del oso antes que cazarlo, hasta el rabo todo es toro, y también es verdad que a todo cerdo le llega su San Martín, oye. O sea, Antes de irme, que les digo que visiten Freedom Collection, que ahí hay tazas, hay jerseys, esto es una cosa, de verdad, esto es está maravilloso, de verdad, visítenlo, que está muy bien para un regalito así navideño. Pepe Luis Vázquez, gracias por venir. a ti Que por vaya, invitarme. que vaya bien en la razón. Hermenegildo Altozano, gracias por venir, que vaya bien en la vida en general. Muchas gracias. Y en B1 también, y te seguiremos viendo. Víctor Sánchez del Real, gracias por venir. Encantado. Quizá para otra ocasión te volvemos a molestar. Es lo que queráis. Y Laura Fábregas, gracias por venir, Gracias, Laura. me lo he pasado muy bien. Está muy bien, sí. Sí, o sea, Está muy bien. Hay cábalas. Dentro de un año nos volvemos a encontrar a ver cuál es la situación. Oye, pero tú no has hecho la apuesta, hazla, joder. Oye, yo creo que es cierto, es posible que Alberto Núñez Feijóo sea presidente del gobierno. Es cierto. Que el gobierno de Alberto Núñez Feijóo dure lo que está durando el gobierno de Pedro Sánchez, tengo más dudas. Eso también, sí. Pero bueno, estamos de acuerdo. ya aquí es por apostar. Sí. Yo si Guardiola saca la absoluta, que eso no lo creo, pero si la saca nos invita a un pincho de tortilla, Víctor, que se ha comprometido. Eso yo soy un hombre de palabra y un caballero y os invitaré. Pues Y la felicitaré a ella, cosa, pero me parece imposible. vamos. cosa con pincho, sin Me ha pincho. puesto yo un pincho yo. Con pincho, sin pincho. Que pasen ustedes una buena semana. Próximo domingo. Gracias Iván Valencia, que estaba ahí. No se me olvida. Gracias, Iván. Próximo domingo, más Contrapoder. Aquí estamos en B1 Media. Sean felices y pasen buena semanita. Y ya mismo está aquí Navidad y el turrón y todo. Adiós, adiós, adiós.